Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 69 de Memorias de un Consultor. Cuéntame. Para situaros en el año 2013, voy a hacer referencia a dos elementos, una película y un documental, que llevan en su título la palabra familia. Por un lado, la película La gran familia española, comedia sobre una boda que transcurre durante la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Ese día de catarsis colectiva, mientras el país se paralizaba, una familia compuesta por 5 hermanos con nombres bíblicos, Adán, Benjamín, Caleb, Daniel y Efraín, también se va a enfrentar al partido más importante de su vida. ¿Serán capaces de ganar? ¿Vale ganar de cualquier manera? ¿Se puede perder con dignidad? ¿Hay que jugar al ataque o es mejor defenderse y jugar al contragolpe? La podéis encontrar en Netflix y en Prime Video. Por otro lado, La familia, un documental sobre las personas que murieron a un lado y otro del muro de Berlín durante los años previos a la caída del telón de acero. 25 años después de la caída del muro de Berlín, todavía hay muchas heridas abiertas a un lado y otro de las dos Alemanias, que ahora son una. Las que sufren los familiares de aquellos que perdieron la vida y las de sus verdugos, obedientes ejecutores de un régimen cruel. El encuentro entre un francotirador de la frontera y el hijo de una de sus víctimas, en el clímax del film, ilustra el espíritu de una película que busca la reconciliación mientras hace justicia con la memoria de los que ya no están. Este lo podéis encontrar en Filmin. Como veis, dos formas muy distintas de tratar el tema de la familia. En el episodio de hoy vamos a ver algún ejemplo de cosas que pueden pasar cuando en la empresa aparecen vínculos familiares. Como conté en el episodio anterior, el volumen de trabajo iba creciendo y una de las iniciativas que pusimos en marcha fue la de incorporar gente nueva dentro del área de HR. Lo hicimos mediante un programa de formación interno. Esto era algo que en ZZC se había hecho previamente en otras áreas con muy buenos resultados, por cierto. El hecho de impartir formación para SAP y participar como instructores en varios de los másters que se organizaban les permitía además tener acceso a esos alumnos. Bueno, a veces incluso estaban obligados a garantizarle prácticas, si no recuerdo mal, en alguno de los másters. Este no fue en nuestro caso. Nosotros decidimos que íbamos a seleccionar a gente para formarla directamente. Bueno, realmente fue algo mixto, ya que incorporamos a 6 personas. 3 venían de un máster en programación, de los que he comentado. Vamos a llamarles Fioro, Billy y Roquita. Y por otro lado, otras 3 personas que eran conocidos de alguno de nosotros. Esponja, no Bob Esponja. El nombre viene dada su capacidad de absorción. De conocimientos, por supuesto, no os habéis mal pensado. Chulu y Broker. Este último venía de mi parte. Concretamente era hijo de una prima hermana, para ser exactos. Como comento, la mitad sabían de qué iba esto de SAP por el máster previo y los otros no tenían ni idea. De todas formas, les dimos una formación común a todos, de varias semanas de HR y varias semanas de ABAP. Serían entre 6 u 8 semanas, no lo recuerdo con exactitud. Creo que yo aparecí por allí el primer día para conocerles y después ya la formación quedó en manos de terceros, de gente que estaba en mi equipo, aunque yo iba recibiendo feedback de los alumnos y de los profes también. Una vez finalizado el proceso de formación, se iban incorporando a distintos equipos dentro del propio de HR o en el de ABAP, en función de las necesidades que hubiera. Creo recordar que a todos se les contrataba desde el inicio, incluso en el periodo de formación. Al principio puede que fuera un contrato de formación y luego los que pasaban el corte como becarios y pasado otros 6 meses o así, contrato fijo. No recuerdo bien, la fórmula puede que fuera a los 6 meses te pago tanto, a los 12 es esto otro y después a los 18 ya es una negociación personal. Pero ya os digo que hablo de memoria. De todas formas, esto es algo muy habitual en las consultoras. Lo que suele ir variando es el salario de entrada. Hace unos años había algunos que ofrecían 12.000 euros de entrada. Nosotros creo que ofrecíamos algo más, pero ya digo que no recuerdo. Y últimamente estoy escuchando
que se está empezando por 21.000, 24.000. Como ya sabéis, la cosa está complicada para reclutar gente. En cualquier caso, todos pasaron a ser contratados y empezaron a trabajar con nosotros. El feedback de todos fue bueno. Bueno, de alguno era un poco menos bueno, justo del que era más joven, de uno de los que no sabían qué era eso de SAP. Y es que esto de SAP al principio es algo duro y muchas veces puede que no sea lo que esperas. Si a eso le unes que estás terminando de estudiar, que tienes otros quehaceres que te llevan también su tiempo, pues puede que quizá eso no sea para ti o que no sea el momento. Que hay gente que se queda con la copla de que esto de SAP es algo en lo que se gana dinero o más que en otras tecnologías y se quieren subir al carro como sea. Pero la realidad es que esto te va a llevar un tiempo. Y por otro lado, aunque dentro del mundo SAP haya de todo, políticos, químicos, abogados, arquitectos, también es algo que te tiene que gustar, aunque solo sea un poquito. Os habla uno que, como conté en los primeros episodios, intentó huir de todo esto porque no le gustaba nada. Y luego mirad cómo he terminado. Por eso creo que es importante darte un tiempo también. Así que eso hice yo con la persona a la que parecía que le costaba más encajar, darle un tiempo. Pero no siempre tienes por qué terminar encajando, ¿eh? Que hay gente a la que esto no le gusta y punto, o gente que directamente no vale. Aunque de estos últimos se me vienen a la cabeza algunos que llevan más de 20 años viviendo del cuento. Bueno, que me lío. El caso es que pasados un par de meses aproximadamente, me reúno un día con el responsable de desarrollo. Vamos a llamarle Alfredo Canales, que era para quien estaba trabajando en ese momento esa persona que no terminaba de encajar. Y le pregunto que cómo va. Y me dice, bueno, bien, parece que se va centrando, aunque hay que estar muy encima de él. Y le digo, ya, pero ¿realmente se centra o hay que estar corrigiéndole de manera continua? Bueno, la verdad es que se despista bastante. A ver, Alfredo, ¿tú se lo recomendarías a alguien para que se lo llevara a un proyecto? Hombre, la verdad es que ahora quizá no, dentro de un tiempo. Y yo, bueno, si te da más trabajo que otra cosa y no aprovechas las oportunidades, ¿por qué no le largas? Y me dijo, hombre, es que yo creí que era familia tuya. A ver, ¿eso qué tiene que ver? Si no lo fuera, ¿le darías otra oportunidad? No, la verdad es que no. Bueno, pues entonces todo está dicho, mañana está fuera. Centrémonos un poco. Hay gente que no es partidaria de mezclar familia y amigos con trabajo. Yo no tengo ningún problema. De hecho, lo he vivido en las dos direcciones. He trabajado con familiares y amigos de manera puntual y he conocido a gente trabajando que se han convertido en amigos. Y con muchos de ellos he dejado de trabajar en un momento dado y la relación de amistad ha permanecido en el tiempo. Al igual que yo le di la oportunidad a Broker de que probara qué era esto de SAP sin tener que hacer ningún tipo de aportación, tenía que ser honesto y si realmente la cosa no funcionaba, pues tratarla de la misma forma que hubiera tratado a otra persona. De la misma, que hay gente que también se pasa al otro extremo y a un familiar o algún amigo le exige mucho más que a otros, como si tuvieran algo extra que demostrar. Ni lo uno ni lo otro. Además, en ese caso concreto, no es que él no valiera. Es que esto no le gustaba y no era lo suyo. Estaba haciendo en paralelo otras cosas que le motivaban más. Estaba terminando de estudiar. Y esto fue algo que probó, pero realmente seguir por ese camino al primero que no le interesaba y no le veía bien era a él. Por supuesto, nunca es agradable que te echen, que no te renueven o te inviten a irte de ningún sitio, pero muchas veces te están haciendo un favor, aunque en ese momento no lo veas. De hecho, a día de hoy, trabaja con temas financieros y os aseguro que no le va nada mal. Y yo, que me alegro. Por cierto, aprovecho para comentar algo que hice mal en ese momento. No decírselo yo directamente. Era la época en la que yo no pisaba mucho por la oficina y delegué esto en la persona que se encargaba de los temas laborales. ¿Por escurrir el bulto? En parte puede que fuera por eso. Ya sabemos que estas cosas no son agradables, aunque no era la primera vez que me tocaba hacer algo así. Pero también era, por lo que he hablado antes, de no dar un trato preferencial. Y como realmente no era alguien que hubiera trabajado directamente conmigo, tampoco tenía sentido que lo hiciera yo, ya que el descontento con él venía por otras personas. En cualquier caso, podría haberlo hecho de otra forma, o haber hablado después con él, algo que tampoco hice, y esto ya tiene menos disculpa. Sí recuerdo que me llamó mi tía, su abuela, preocupada por ver qué había pasado, por ver si me había liado alguna. Encima al pobre le iba a caer una bronca en casa, cuando no había ningún motivo.
Le conté que no, que había sido una decisión mía y que pensaba que era lo mejor, sobre todo para él. Y el tiempo creo que me dio la razón. En ZZC había muchas relaciones familiares, primos, hermanos, parejas, muchas legales e imagino que alguna clandestina, y eso, como hemos visto con el ejemplo anterior, puede dar lugar a situaciones incómodas o injustas. No perdamos de vista que esto empezó con una pareja de amigos, zipizape, que fueron reuniendo gente poco a poco hasta llegar a ser más de 200 personas. Al principio, el trato era totalmente personal. Con el paso del tiempo, eso en gran parte se fue perdiendo, aunque por aquel entonces se seguía conservando ese espíritu familiar, por llamarlo de alguna forma, que tenía sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Por ejemplo, a la hora de tomar la decisión de tener que prescindir de alguien que era el marido o la mujer de otra persona que no querías perder, era delicado. No todo el mundo lo encaja de la misma forma. A mí, por ejemplo, me tocó despedir a Zofaifa. Esta vez sí lo hice yo, cuando su pareja trabajaba con nosotros en otro área. Y entre que ya no lo veía justo y que lo que se pone en las cartas de despido son verdaderas mierdas, pues la situación fue algo incómoda. Porque aunque ya te dicen que esas cosas que se ponen en las cartas no van a ningún sitio, el hecho de ver por escrito rollos del tipo rendimiento ineficiente, actitud poco participativa y cosas así no le gusta a nadie. Que digo yo, que si no van a ningún sitio, ¿para qué se ponen? Sobre todo cuando es un despido improcedente en el que te voy a indemnizar con lo máximo que te corresponde. Porque ese es otro tema. Esas empresas que despiden los viernes a última hora y que intentan presionar al trabajador para que firme cualquier cosa por ahorrarse 4 euros me parecen patéticas. En mi caso, siempre que me ha tocado hacer algo así, que no ha sido muchas veces, ha sido siempre respetando a la persona que había al otro lado, dándole las mejores condiciones posibles dentro de la legalidad y haciendo el menor daño posible. Y lo mismo que digo esto, también digo que conmigo es complicado negociar un despido. Bueno, no, complicado no, imposible. ¿Te quieres ir? Vete, eres libre. ¿Qué es eso de que vamos a negociar para no irme con las manos vacías? Si te quieres ir, te vas. Y si yo quiero que te vayas, te invito a irte con la indemnización que te corresponda, ni más ni menos. Esa ha sido mi idea siempre. Y se me acaba de venir a la cabeza algo que pasó en Esfera una vez que me fui. Con una de las nuestras, además. Vamos a llamarla Leire, porque puede que aparezca más adelante. Eso de no negociar el despido era algo que teníamos claro Adrúbal y yo. Lo habíamos hablado alguna vez, de hecho. Pero cambió de opinión. O decidieron los socios que tenían la mayoría en ese momento y negociaron con ella su salida. Nunca he entendido esa idea de no me voy porque pierdo mucho dinero. Vamos a ver, que el dinero de la indemnización no es tuyo porque sí. Es algo que te corresponde legítimamente si la empresa en un momento dado tiene que prescindir de ti. Y punto, pero no es tuyo. Al igual que desde el otro lado, no entiendo cuando las empresas dicen lo de no le echamos porque nos cuesta mucho dinero. Pero vamos a ver, ¿y el dinero que te cuesta que se quede? Lo que le terminas pagando año tras año muchas veces cubre con creces esos gastos. Y eso sin tener en cuenta el dinero que estás perdiendo por el mal rollo que genera esa persona. Porque tener a alguien en la oficina tocándose las narices dentro de un equipo puede afectar al rendimiento del resto de compañeros, que ven cómo alguien lo hace y no pasa nada. Y así van pasando años. Y os aseguro que conozco más de un caso en el que pasan 10 años y no se toma la decisión. Y si ya es uno que es el hermano, el marido, el primo, el sobrino de alguien, ni os cuento. ¿De verdad te cuesta más echarle que se quede? Lo dudo, sinceramente. Volviendo al tema de la familia, reconozco que es un tema delicado, sobre todo en función del grado de parentesco y el puesto dentro de la empresa. He trabajado con varias empresas familiares y he visto cómo las personas que se incorporaban de fuera tenían que andar con pies de plomo en cada reunión, hasta que tenían claro el árbol genealógico y lo cruzaban con el organigrama. Porque no sabías si cuando estabas discutiendo con alguien, ese alguien era, por ejemplo, el yernísimo, porque eso además te complica más las cosas. Porque si es familiar directo, hijo, sobrino, primo, a veces simplemente por los apellidos lo puedes deducir. Y aunque todos somos muy profesionales y podemos separar lo personal de lo profesional,
Hay barreras que una vez que se cruzan es complicado dar marcha atrás. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el trabajo, pero que nos va a servir para hacernos una idea. Es posible que muchos de vosotros hayáis tenido un amigo que tenía una pareja que no os terminaba de convencer. Pero bueno, como era vuestro amigo y vosotros queréis lo mejor para él o ella, pues estaba bien, pues nada. Y de repente un día os dice que lo han dejado. Y entonces aprovecháis vosotros para decirle lo que pensabais realmente. Y le ponéis a parir. Y a las semanas se reconcilian. Y es cuando tú piensas, tierra, trágame. O incluso llevándolo más al extremo, conozco a gente que en un afán de sinceridad le dice a su amigo, mientras están juntos, oye mira, entre nosotros no hay problemas y somos uña y carne como siempre. Pero a tu mujer, con la que llevas 10 años y de la que estás profundamente enamorado, no la soporto desde el primer día. Te lo tenía que decir, pero sin mal rollo, ¿eh? Te lo digo porque somos amigos, te aprecio y tenemos confianza. ¿Realmente alguien se cree que después de eso la relación entre esos amigos puede seguir igual? Bueno, pues eso, que si en la empresa tenemos muchas relaciones familiares, pueden surgir tensiones de este tipo que hay que saber gestionar. Aunque puede que a veces sea complicado, por no decir imposible, gestionarlas. El otro extremo es prohibir contratar a nadie con quien tengas ningún tipo de relación familiar. Pero ¿y si surge después? ¿Despides a uno de los dos? Bueno, conozco un caso que se conocieron en el trabajo, se fueron a vivir juntos, iban cada día a trabajar juntos en el coche, pero uno entraba antes y el otro a los 10 minutos, para que nadie sospechara nada. La sorpresa fue a los 2 años cuando dijeron que se casaban. Evidentemente, mi opinión es, como siempre, que lo mejor es quedarse en el término medio. Pero si tengo que elegir entre trabajar con familiares o no hacerlo, me quedaría con el sí, teniendo claro que tengo que tratarle con el mismo baremo que a los demás, ni mejor ni peor, y siendo consciente de que pueden surgir conflictos que me tocará saber gestionar. Pasado el tiempo, recuerdo que comenté lo de la salida de broker con alguno de sus compañeros de promoción. Cuando pasó eso, apenas me conocían, creo que había ido el día de la presentación y poco más. Y me dijeron que habían comentado entre ellos, joder, menudo cabrón debe ser este tío que se carga a su sobrino. Algo que en su momento podía ser hasta lógico que lo pensaran. Pero después, analizándolo, vieron que además era lo más justo, especialmente para ellos. Porque si ves que dentro del grupo hay alguien que no aprovecha la oportunidad y está ahí simplemente por ser familiar de, mal vamos. Y lo voy a ir dejando por ahí, que me estoy enrollando mucho, familia. De este episodio tan familiar me voy a quedar con 3 cosas, como siempre. 1. Se puede trabajar con familiares, aunque tiene sus riesgos. 2. Normalmente es más caro mantener a alguien que no vale que echarle. Y 3. Las decisiones a veces se analizan mejor con el paso del tiempo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.